El perdón llegó una tarde silenciosa, sin aplausos ni abrazos largos. Fue apenas una frase dicha con voz cansada, un suspiro que parecía cargar años de orgullo y arrepentimiento para James. Escuchar esas palabras de su padre, el señor Juan, fue como despertar de un sueño confuso, alivio y vacío al mismo tiempo, porque perdonar no significaba olvidar, ni mucho menos volver a empezar de inmediato. Era solo el primer paso, el más frágil. La casa familiar seguía siendo la misma, pero el aire había cambiado. Cada objeto parecía guardar una historia no dicha. La mesa donde nunca se hablaba de sentimientos, la ventana desde la cual el señor Juan observaba el patio como si buscara respuestas en el pasado. James caminaba por esos espacios con cuidado, como si temiera romper algo invisible. A veces se preguntaba si realmente había regresado a casa, o si solo estaba de visita en un lugar que ya no le pertenecía del todo. Jeff percibía ese silencio con una sensibilidad distinta. Ella sabía que las heridas más profundas no sangran, pero pesan. No se conformó con el simple hecho de que el perdón hubiera sido pronunciado para ella. El verdadero desafío comenzaba después, en los gestos cotidianos, en las palabras pequeñas que nadie suele notar. Una taza de té colocada frente al señor Juan. Un saludo respetuoso, una sonrisa discreta que no exigía nada a cambio. El señor Juan, por su parte, observaba desde la distancia. Veía a James más maduro, menos impulsivo, y a Dieppe firme, pero serena, como alguien que había aprendido a resistir sin endurecer el corazón. Esa imagen lo descolocaba. Había pasado tanto tiempo protegiéndose detrás de la autoridad y el control, que ahora no sabía cómo acercarse sin sentirse vulnerable. El perdón había abierto una puerta, pero no le había enseñado a cruzarla en medio de esa tensión silenciosa. La vida seguía su curso. El ruido de la calle, el aroma del café por la mañana, las conversaciones triviales que escondían emociones profundas. James comprendió entonces que volver a la realidad no significaba retomar lo que había sido, sino construir algo nuevo. Y Dieppe, con paciencia y una fe tranquila, estaba dispuesta a ayudar a tender esos puentes invisibles, uno a uno. Más allá del perdón, a veces los cambios más grandes comienzan con cosas tan pequeñas que casi pasan desapercibidas. Una mañana cualquiera, cuando el sol apenas rozaba el techo de la casa, Dieppe se levantó antes que todos. No lo hizo por obligación, sino por intuición. Preparó el desayuno en silencio, dejando que el aroma del arroz caliente y el té suave llenaran el aire sin decir una palabra. Colocó un cuenco frente al señor Juan. Fue un gesto simple, pero en ese instante algo empezó a moverse. El señor Juan levantó la mirada sorprendido. Durante años había creído que el respeto se imponía. Ahora lo veía nacer sin exigencias. No respondió con palabras, solo con un leve asentimiento de cabeza. Pero ese pequeño gesto tuvo un peso extraño, como si hubiera soltado una carga que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. James, observando la escena desde la puerta, sintió una mezcla de alivio y cautela. Sabía que no podía apresurar nada. Los puentes no se construyen de un día para otro. Los días siguientes transcurrieron entre silencios más suaves. A veces el señor Juan preguntaba por el trabajo de James, fingiendo indiferencia pero escuchando con atención. Otras veces Dieppe hablaba de cosas cotidianas, el mercado, el clima. Los planes sencillos parecía banal, pero en realidad estaba tejiendo un espacio seguro donde nadie tenía que defenderse ni justificar el pasado. Sin embargo, no todo era calma. Había momentos en que una frase maldicha, una mirada esquiva, hacía que la tensión regresara. James sentía cómo el pasado intentaba colarse de nuevo, recordándole viejas discusiones y decisiones dolorosas. En esos instantes dudaba, ¿valía la pena insistir? ¿No era más fácil mantener la distancia y vivir sin expectativas? Fue entonces cuando comprendió algo.
Esencial construir puentes. No es evitar el dolor, sino aceptar que existirá. David lo sabía desde siempre. Ella no buscaba cambiar al señor Juan ni forzar una reconciliación perfecta. Solo quería abrir un camino donde el respeto y la comprensión pudieran crecer con el tiempo. Así, entre desayunos compartidos y conversaciones a medias, la casa comenzó a transformarse. No era un hogar reconciliado aún, pero ya no era un campo de batalla, y en esa transición lenta tan parecida a la vida cotidiana de cualquiera, James entendió que más allá del perdón, el verdadero acto de valentía era quedarse y seguir intentando. Hay silencios que pesan como piedras y otros que con el tiempo se vuelven ligeros como el aire de la mañana. Aquella tarde, la casa estaba envuelta en un silencio distinto. No era incómodo ni tenso. Era un silencio expectante, como si todos supieran que algo estaba a punto de cambiar, pero nadie se atreviera a nombrarlo. James estaba sentado junto a la ventana mirando cómo las hojas secas caían lentamente al suelo una tras otra. Igual que los recuerdos que llevaba años evitando el señor Juan, apareció con 2 tazas de té. No dijo nada al principio. Simplemente dejó una frente a James y se sentó a su lado. Ese gesto tan cotidiano para cualquier familia fue para ellos un pequeño terremoto. James sintió un nudo en la garganta durante mucho tiempo. Había imaginado conversaciones largas, disculpas claras, explicaciones profundas, pero ahora entendía que a veces la vida avanza sin discursos a través de acciones simples. «El té está caliente», murmuró el señor Juan, casi como si hablara consigo mismo. James asintió, incapaz de responder de inmediato en su mente. Las palabras se mezclaban con recuerdos de infancia, de órdenes severas y expectativas imposibles de cumplir. Durante años había sentido que nunca era suficiente, y sin embargo, en ese momento su padre estaba ahí, compartiendo una taza de té sin exigir nada. Diev observaba desde la cocina, no intervenía. Sabía que aquel instante no necesitaba testigos ni consejos. Ella también pensaba en su propia historia, en las veces que había tenido que aprender a sobrevivir en silencio. Por eso entendía que el señor Juan no estaba evitando el pasado, estaba buscando la manera de enfrentarlo. Sin destruir lo poco que quedaba, la conversación avanzó despacio con pausas largas. Hablaron del clima del trabajo, de cosas aparentemente insignificantes, pero bajo esas palabras simples corría un río de emociones no dichas. Cada frase era un intento, cada silencio, una confesión. Hubo un momento en que el señor Juan suspiró profundamente, miró a James y sin levantar la voz dijo: «No siempre supe cómo ser padre. No fue una disculpa perfecta. No borró el daño ni sanó todas las heridas, pero fue real». Y en esa honestidad incompleta, James sintió algo romperse dentro de él. No con dolor, sino con alivio. La tarde terminó sin abrazos ni promesas solemnes. Sin embargo, al caer la noche, la casa parecía más cálida, como en la vida diaria. Los grandes cambios no llegaron con gestos dramáticos, sino con pequeños pasos, y en ese silencio que empezaba a hablar, todos comprendieron que el puente ya no era solo una intención, sino una realidad en construcción. La mañana llegó con una luz suave, como si el día mismo quisiera darles otra oportunidad. El aire era frío, pero no hostil. James se despertó temprano, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Cuando estaba en esa casa, caminó descalzo por el pasillo y por primera vez no sintió el peso de los recuerdos oprimiéndole el pecho. Todo seguía igual, y sin embargo algo esencial había cambiado en la cocina. Diev preparaba el desayuno. El sonido del aceite caliente y el aroma sencillo del arroz le devolvieron a James una sensación olvidada, la de hogar. No un hogar perfecto, sino uno real, con grietas, silencios y esfuerzos diarios. El señor Juan entró poco después. No hubo palabras solemnes, solo un buenos días dicho con
Torpeza pero sincero se sentaron a la mesa como una familia que aún estaba aprendiendo a hacerlo. El ritmo de la conversación fue irregular. Subía y bajaba como la vida misma, a veces hablaban con naturalidad. Otras, el silencio regresaba pero ya no asustaba. Era un silencio que descansaba. No que separaba. El señor Juan observó a James y Dieppe con atención en sus miradas. Había orgullo, pero también un reconocimiento tardío de sus propios errores. Durante años había creído que la autoridad y el control eran formas de proteger. Ahora comprendía que había levantado muros donde debió tender la mano. No lo dijo en voz alta, pero sus gestos lo revelaban. Servía comida, preguntaba si necesitaban algo más. Escuchaba sin interrumpir. James, por su parte, empezó a entender que perdonar no significaba olvidar ni justificar. Significaba elegir avanzar, sin cargar el odio como herencia. Miró a su padre y vio a un hombre cansado, marcado por decisiones antiguas, intentando aprender de síntesis. Nuevo, ese descubrimiento le dolió, y al mismo tiempo le dio paz. Antes de salir, el señor Juan se detuvo junto a la puerta. Dudó un segundo. Luego dijo: «Gracias por quedarte». No añadió nada más. No hizo falta en esas palabras simples. Estaba todo el miedo, el arrepentimiento y la esperanza. Dieppe sonrió en silencio. Sabía que los verdaderos cambios no se sellan con promesas grandilocuentes, sino con la constancia de los pequeños actos cotidianos. Cuando la puerta se cerró, James respiró hondo. El pasado seguía allí, pero ya no gobernaba su presente. Como muchas familias, no habían resuelto todos sus conflictos en un solo día. Sin embargo, habían dado el paso más difícil: cruzar el puente sin mirar atrás, aceptando que la reconciliación no es un destino, sino un camino que se recorre lentamente juntos. La historia de James Dieppe y el señor Juan nos recuerda una verdad profunda y cercana a la vida cotidiana. La familia no se construye solo con lazos de sangre, sino con la valentía de mirarse de frente y aceptar los errores a lo largo del tiempo. Muchas heridas nacen, no por falta de amor, sino por miedo, orgullo y silencios malentendidos. El padre creyó que controlar era proteger el hijo. Pensó que alejarse era la única forma de sobrevivir. Ambos actuaron desde el dolor, y ese dolor se fue acumulando como una distancia invisible. La lección más importante es que el perdón no es un acto instantáneo, ni una obligación. Perdonar es una elección consciente, un proceso lento que exige humildad de quien reconoce su culpa y fortaleza de quien decide no vivir atado al rencor. El señor Juan no cambió con grandes discursos, sino con pequeños gestos diarios. James no olvidó el pasado, pero eligió no dejar que ese pasado definiera su futuro. Dieppe, con su calma y empatía, nos muestra que a veces el amor más grande es el que sabe esperar y acompañar, sin juzgar. Esta historia también refleja la vida real de muchas familias, mesas donde el silencio pesa, palabras que nunca se dijeron y oportunidades que parecen llegar demasiado tarde. Sin embargo, mientras haya voluntad de escuchar, nunca es tarde para reconstruir los puentes que se rompen. Pueden volver a levantarse si ambas partes están dispuestas a cruzarlos, aunque sea con miedo. En última instancia, la lección es sencilla pero poderosa. Sanar no significa borrar el pasado, sino aprender a vivir con él de una manera más humana. Cuando dejamos de exigir perfección y empezamos a aceptar la imperfección del otro, nace una nueva forma de unión. Y en esa unión hecha de comprensión y paciencia, la familia vuelve a convertirse en un verdadero hogar. Hay là cũng làm cưới này, làm cưới ở đây không Bà tay. trẻ lúc bỏ tay khi cầm tách trà đi về vừa đón một bất ngờ cái thì cháu thấy họ đang nói chuyện chỗ khi chắc không nghe nhầm chứ. Cái nhiều nam ăn lên nhỉ? Mắt bắt đầu trở nên bối rối, rõ ràng bà không còn giữ được gì bình tĩnh như lúc đầu. Linh đứng im không vội vã lời mà chỉ
sự yên lặng, đôi mắt cô sáng lên như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sự im lặng khẽ dài, không khí của họ trở nên căng thẳng. Và những gì đang rất cố gắng non giống như không thể che giấu được. Vẻ mặt căng thẳng và đôi tay run rẩy. Bác không cần phải lo, cháu chỉ thấy hơi lạ thôi, nhưng nếu chuyện đó quan trọng, bác cũng có thể chia sẻ với cháu mà. Mình nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào bà nghĩa, sự căng thẳng vẫn bao trùm trong không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của Linh như một nồi mở ra những bí mật mà bà nghĩa đang cố giấu kín. Liệu Uzi và Egan thực sự là trò chuyện bình thường, hay có điều gì đó đang che giấu mà Linh chưa hề biết?